Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor. Esdras capítulo 10, versículo 1 al 4. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Leamos el versículo 4. Levántate, porque es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Aleluya. Vamos a leer el versículo 4 una vez más. Vamos a leer. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Amén. Esdras estaba orando, pero muchas veces la iglesia está orando, está pidiendo a Dios por algo, quiere una respuesta, quiere un milagro, pero simplemente se queda en orar. Esdras estaba orando y en el versículo 1 dice: y Esdras estaba orando, y mientras él oraba, la gente se iba acercando con él. Pero al final, en el versículo 4, le dicen: levántate, porque esta es tu obligación. Di conmigo: ponte en acción. Dile al que está a tu lado: ponte en acción. Cuando te pones en acción, algo pasa. Pero lo que está quieto, se queda quieto. De hecho, así decimos nosotros, ¿no? Lo que está quieto, se deja quieto. Yo creo que el cielo opera bajo esa misma perspectiva. Al que está quieto, Dios lo deja quieto. No a todos. Allá por el año 2005, a principios del año 2005, había un joven que recién acababa de conocer al Señor. Recién acababa de recibir a Cristo en el corazón y su espíritu en su vida. Pero tenía el deseo de que algo extraordinario pasara en la iglesia. Una de las cosas que él oraba, siempre en su tiempo de oración, él pedía que hubiera un mover del Espíritu de Dios. Y a principio del año 2005, el Espíritu Santo le habla y le dice: quiero que me dé 40 días de ayuno y oración en aposento. Aquel joven, era el mes de enero, y toma la decisión de que en abril lo iba a hacer. Porque la promesa de Dios era esta: dame 40 días en ayuno y oración en aposento, y antes que termine el año verás mi gloria. Y algo que quería aquel joven era ver la gloria de Dios. Y dijo: Señor, en abril. Era enero. Pero llegó abril y sucedieron cosas mismo en la iglesia, y no dio esos 40 días de ayuno. Y entonces pasan esos días y dice: Señor, en agosto. Ahora sí, en agosto. Pero llega el mes de agosto, y en el mes de agosto las cosas no siguen saliendo como él esperaba. En el mes de agosto él esperaba estar fortalecido, esperaba estar más enamorado de Dios, con todo fluyendo bien, y ahora sí entrar a ese aposento de 40 días, pero no, en el mes de agosto a él lo expulsan de la iglesia. Y para el mes de noviembre, primeros días del mes de noviembre, él está reclamando aquella promesa de: antes que termine el año verás mi gloria.
Aquel joven decía: Señor, tú prometiste que antes que terminara el año vería tu gloria. Y lo único que he visto es que en el mes de abril se me complicaron las cosas. Y en el mes de agosto se puso peor. Y entonces se vuelve a oír la voz del Espíritu Santo diciéndole: 40 días de ayuno y oración en aposento, y antes que termine el año verás mi gloria. En los primeros días del mes de noviembre, el día 6 de noviembre, este joven entra a ese aposento de 40 días. Y cuando él sale a mediados del mes de diciembre, el Espíritu Santo vuelve a decirle: antes que termine el año verás mi gloria. El 28 de diciembre ese joven es invitado a predicar a una iglesia, y ahí donde él se planta, la gloria de Dios empieza a descender. Todo un año esperando ver la gloria de Dios, pero la gloria de Dios se mueve cuando hay alguien dispuesto a moverse. Así que si usted está esperando que la gloria de Dios se mueva en su vida, está esperando que la gloria de Dios se mueva en la familia, se mueva en el negocio, se mueva en la finanza, es hora de moverse, porque cuando tú te mueves, la gloria de Dios se mueve. Y ya que está a tu lado: no más quieto. Hay que entrar en acción. En el Antiguo Testamento nosotros leemos la escritura que dice de la siguiente manera: que cuando el pueblo de Israel entra al desierto, cruza el Mar Rojo, entra al desierto, una nube comenzó a guiarles. De día una nube y de noche una columna de fuego. Donde la nube se detenía, el campamento se detenía. Y si la nube permanecía ahí un mes, el pueblo de Israel estaba detenido, acampamentado un mes. Pero cuando la nube comenzaba a moverse, el pueblo comenzaba a moverse también. La nube se movía, el pueblo se movía. Pero cuando entró a la tierra prometida, cuando el pueblo entró a la tierra prometida, cuando han cruzado el río Jordán, la nube no se vio más. Josué estaba acostumbrado a ver la nube moverse para entonces moverse. Él y Caleb son los únicos de aquella generación que cruzaron el Mar Rojo y que comenzaron a ver la nube moverse. Y conforme la nube se movía, ellos se movían, pero cruzan el río Jordán y la nube no se veía más. Ahora Josué, ¿cómo se iba a mover? Ahora Josué, ¿cómo se iba a mover? Habían cruzado el río Jordán y tal vez Josué levantando su mirada, esperando ver para dónde la nube decía, si la nube estaba detenida o la nube estaba caminando. Pero ahora el Señor le habla, el Espíritu de Dios le habla y ahora le dice: yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Aleluya. El Señor le está diciendo en otras palabras: Josué, allá era, yo me movía o tú te movías, pero ahora tú te mueves, yo me muevo contigo. Es tiempo de moverse. Está a la espera de que suceda algo extraordinario, pero está quieto como siempre. Está esperando ver algo nuevo, pero usted está haciendo lo de siempre. Está esperando ver el matrimonio cambiar, pero usted sigue siendo el mismo. Está esperando ver que el negocio prospere, pero usted lo sigue administrando de la misma manera. Está queriendo que su vida cambie, pero usted sigue haciendo las cosas de siempre. Si usted está a la espera de que Dios se mueva, muévase. Muévase. Porque cuando usted se mueve, Dios se mueve. Aleluya. Cuando usted se mueve, algo pasa. Cuando se está quieto, no sucede nada. Éxodo 14 nos habla a nosotros del momento cuando Israel sale de Egipto y está frente al Mar Rojo, y el pueblo el ejército egipcio viene detrás de ellos con un faraón enfurecido, decidido a aniquilarlo. Y todo el pueblo no sabía para dónde correr. Aún Moisés, dice el libro de Éxodo, que Moisés se postró y comenzó a orar. Comenzó a orar, él se tiró de rodillas y empezó a orar. Pero oye la voz del Señor que le dice: ¿qué haces ahí orando? Levántate,
levántate y extiende la vara sobre el mar y divídelo. Pero mientras Moisés estuvo tirado sin hacer nada, no pasaba nada. Pero cuando él se puso de pie y le dijo al pueblo: avancen, marchen, y él levantó la vara, el mar tuvo que abrirle paso. Hay circunstancias que van a abrirte paso cuando empieces a caminar. Hay asuntos que van a tener que hacerse a un lado cuando vean a un hijo de Dios que va a caminar. Aleluya. Una mujer enferma de flujo de sangre, dice el Evangelio de Lucas, por 12 años enferma. Esta mujer era de la ciudad de Capernaum. La Biblia dice que cuando oyó que Jesús pasaba por ahí, pero no era casualidad que Jesús pasara. Más del 50% de su ministerio en la tierra, Jesús lo pasó en Capernaum. Después de que en Nazaret no fue bien recibido, él se trasladó a Capernaum. Capernaum era su centro de operaciones. En Capernaum era el lugar donde él estaba. Él iba a la sinagoga y enseñaba. Ahí sanó a la suegra de Pedro. Ahí sanó a un paralítico. Hizo muchos milagros. De hecho, de Capernaum los evangelios hablan por lo menos 50 veces de sucesos que en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús en Capernaum. Entonces no era una casualidad que Jesús estaba pasando por Capernaum y aquella enferma de flujo de sangre se enteró. Jesús ahí estaba en Capernaum. Seguramente muchas veces la mujer oyó que Jesús pasaba por ahí, pero no se movía. Ella estaba quieta mientras el flujo constantemente saliendo, la sangre fluyendo por su cuerpo día tras día, minuto a minuto. Y no es que ella estuviera sin hacer nada, porque la Biblia dice que todo lo que tenía se lo había gastado en médicos. La mujer parece ser que le estaba poniendo atención a su situación. Todo lo que tenía se lo gastó en médicos. Y su esperanza estaba puesta en eso, pero cada día que pasaba, en lugar de mejorar, empeoraba. Pero un día la mujer decidió hacer algo. Probablemente oyó a Jesús pasar muchas veces y se quedó a la puerta con la intención quizás de ir, pero no lo hacía. Se queda con la intención de hacer algo. En su corazón tiene el anhelo de hacer algo, pero se queda con el solo deseo, con la sola intención. Pero esa mañana, cuando Jesús estaba pasando, ella dice: si yo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana, yo voy a ser salva de este azote. Se levantó y fue, aleluya. Y la medicina no pudo hacer huir, no pudo hacer cesar el flujo de sangre. Pero cuando el flujo de sangre vio a una mujer decidida que avanzaba a la presencia del Señor, el flujo de sangre tuvo que salir corriendo. Hay situaciones que por más que tú le estás poniendo atención, pero no estás corriendo a la presencia del Señor. Situaciones que ahí van a persistir. Ahí van a persistir hasta que vean a un hombre que se activa, hasta que vean a una mujer que se activa, hasta que vean a alguien que se decide a todo o nada, a alguien que se decide a creerle a Dios con todo el corazón, y tan pronto empiece a dar el primer paso, yo le aseguro que ya sea la enfermedad o ya sea el problema, va a empezar a temblar, porque no hay situación que pueda resistir a hombre de Dios que vaya a caminar. Santo es Dios. A los que están quietos no les pasa nada. Es más, ni el diablo los molesta. A la gente que está quieta, ni el diablo los molesta, porque no representan peligro.
porque no le provocan absolutamente nada. Pero hombres de Dios activos, hombres de Dios caminando, hombres de Dios decididos, es una amenaza para el enemigo. Hombre de Dios decidido, el enemigo tiene que abrirle paso. Cuando un hombre de Dios se levanta determinado, lo que parecía imposible de suceder va a suceder. Cuando hay alguien que se levanta, aún en el último minuto, va a ver la gloria de Dios. Aún en el último instante, va a ver que Dios no lo deja abandonado. Pero el problema ha sido que la circunstancia, en lugar de hacernos correr a su presencia, nos hace retroceder o quedarnos quietos. Y ciertamente en la Biblia dice quedaos quietos. Pero cuando la Biblia dice quedaos quietos, no se refiere a que quédate sin hacer nada. Cuando la Biblia dice quedaos quietos y ves la salvación tan grande que yo voy a hacer, la Biblia lo que se está refiriendo es confía. Tú confía, pero sigue avanzando. Tú confía, pero sigue caminando. Créeme que la enfermedad no le teme a la medicina. Le teme a los hijos de Dios que se deciden a caminar. Usted ve el mar rojo, usted ve el mar y usted lo ve imponente. Imposible de que retroceda. Pero cuando Israel comenzó a avanzar, porque le dijo el Señor a Moisés en Éxodo 14, dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche. Y tú levanta la vara hacia el mar. Y cuando el pueblo empezó a avanzar, dice que un recio viento oriental empezó a golpear las aguas y se abrieron a uno y otro lado y podían pasar en seco en medio de aquel mar. Porque cuando hay un pueblo que avanza, no hay obstáculo para ese pueblo, no hay imposible para ese pueblo. Porque dije al principio, antes cuando la gloria de Dios se movía, el pueblo se movía, pero ahora el pueblo se mueve y Dios se mueve. Así que cuando el pueblo comienza a marchar y el viento comienza a soplar, ese viento no es otro, ese recio viento oriental no es otro, es el viento del Espíritu Santo, o es el Espíritu Santo como viento recio que va a golpear lo que te estaba deteniendo. Tan pronto se activó el pueblo, se comenzó a mover un viento. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, pero la nube todavía no se veía. Antes de que la nube se viera, había un viento que estaba soplando. Y del viento la Biblia dice que nadie sabe de dónde viene, ni nadie sabe para dónde va. No se le puede ver, no se le puede ver. Y antes de que la nube fuera, antes de que la columna de fuego se pudiera ver, había un viento que estaba listo para comenzar a moverse tan pronto el pueblo se moviera. Y ese mismo viento, el día de Pentecostés, vino y llenó la casa como viento recio. Y se levantó uno llamado Pedro, que antes había estado quieto, pero ahora se estaba moviendo y se ganó como 3,000. Santo es el Señor. No sé si me está entendiendo. ¿Cuántos quieren que Dios se mueva? Muévase. ¿Quiere que Dios se mueva? Actívese, active su fe. ¿Quiere que Dios se manifieste? Accione. Lea la Escritura bajo esta perspectiva y usted se va a dar cuenta que ninguna manifestación de Dios ocurrió
sin alguien que la provocara. Ninguna. Y eso sigue siendo hasta hoy. Las murallas de Jericó cayeron. Pero dígame por qué cayeron las murallas de Jericó. Porque el pueblo estaba caminando alrededor de las murallas. El río Jordán abrió paso porque había un grupo de sacerdotes y un pueblo que venía detrás caminando, que se atrevieron a pisar las aguas. El ciego que fue sano en el estanque de Siloé, el Señor le puso lodo en los ojos, pero le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Aleluya. Y él salió, fue y se lavó, y tan pronto se lavó, recuperó la vista. Tan pronto se lavó, recuperó la vista. Si él no se acciona para irse a lavar, no hay milagro. No hay milagro. La enferma de flujo de sangre tuvo que salir, no voy a decir de la comodidad, porque yo creo que con la enfermedad que tenía ningún lugar era cómodo, pero tuvo que salir de casa donde había estado encerrada por 12 años. Tuvo que salir de ahí y meterse en medio de la multitud, y seguramente abriéndose paso, haciendo fuerza, y llegar hasta donde estaba el maestro, y recibió el milagro. Y si tú lo sigues leyendo, tú vas a encontrar que no hay milagro que haya ocurrido sin alguien que lo haya provocado. Así que si estás a la espera de milagro, provoca que suceda el milagro. Santo es el Señor. Aleluya. ¿Está el pueblo conmigo? ¿Están aquí conmigo? Actívese. Y cuando el pueblo alaba, suceden cosas maravillosas. Santo es el Señor. Hay ocasiones que porque te equivocaste, fallaste, pecaste, sientes que te has quedado solo, completamente solo, y te quedas detenido, pensando que Dios se olvidó de ti, pensando que el Señor ya no camina contigo. Pedro era líder en medio de los 12. Yo me imagino a Pedro, además, hasta organizando los convivios. Yo me imagino a Pedro yo me imagino a todos a la espera que es lo que Pedro iba a decir, porque lo que Pedro dijera, todos corrían con Pedro. Pero llegó el momento en que Pedro falló. Llegó el momento en que Pedro negó al Señor. Y Pedro dice que lloró amargamente. Probablemente a la cabeza le vino a Pedro: esto se acabó. Antes yo era el líder, antes todos me seguían. Pero ahora le fallé. Ya no creo que me quieran seguir. Yo creo que estoy solo. Pero el apóstol Juan nos habla de Pedro y nos dice en el capítulo 21, versículos 2 y 3. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro le dijo: voy a pescar. No le digo vamos. Dijo: voy a pescar.
Y no le dijo vamos porque seguramente pensó que nadie iba a querer ir con él. Seguramente pensó que todos lo habían abandonado también ya a él, así como él había abandonado al Señor. Pero nadie lo seguía porque nada había propuesto. Nadie lo seguía porque nada había intentado hacer. Pero esa mañana o esa tarde él dice, voy a pescar. Y miren lo que empieza a suceder enseguida. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Hay ocasiones que tú te estás sintiendo solo y sientes que para donde te mueves estás solo y que nadie está contigo, pero ¿no será que es porque no te has atrevido a hacer algo? ¿No será que no es porque no te has atrevido a proponer algo? Hay gente que comienza a ir solo a la iglesia y dice, no, pues vengo solo porque nadie quiere venir conmigo. Y vengo de vez en cuando porque me da tristeza venir solo. ¿Quién no te dice que cuando tú comienzas a venir seguido, de manera constante, alguien más va a empezar a caminar contigo? Porque cuando alguien se activa, el cielo se activa. Cuando alguien se mueve, Dios se mueve. ¡Aleluya! Yo creo que ya llegó el tiempo de dejar de estar estáticos, de estar esperando que algo pase allá, que algo suceda por acá. El milagro va a empezar contigo. Tu milagro va a empezar contigo. Tú puedes tomar la decisión de pasarte quejando por lo que estás pasando, o levantarte y correr como la enferma de flujo de sangre por tu milagro. Tú puedes lamentarte por todo lo que te acontece, por la vida que te ha tocado vivir, pero tú tienes en tus manos la decisión de vivirte lamentando todo lo que está pasando, de vivir lamentando la mala decisión que tomaste un día, o comenzar a hacer algo diferente hoy para que algo nuevo empiece a suceder. Porque si tú te mueves, Dios se va a mover, y si Dios se mueve, hay milagro garantizado para tu vida. Yo creo que hay ocasiones en que hay cosas que no suceden porque estamos con los motivos equivocados. Judas quería ver dinero en la bolsa de la tesorería y estaba queriendo el dinero del perfume de María que lo fue a derramar sobre Jesús. Pero realmente no quería el dinero para los pobres, porque él dijo, se está haciendo un desperdicio tan grande ahí de dinero. Eso lo pudimos haber vendido por tanto denario y darle comida a los pobres. Judas no estaba preocupado por los pobres, estaba preocupado por él. Quería recursos y no le dieron recursos porque estaba por los motivos equivocados. Yo puedo poner un ejemplo claro hoy. Y no es que esté pasando, pero yo voy a decir esto. En el ministerio de la alabanza, a veces hay gente que está queriendo lograr más y no lo logra porque tiene el motivo equivocado. Quiere ser el mejor músico, o quiere ser el que mejor canta, o nos vamos un poquito más allá y quiere ser el que mejor predica. Yo creo que antes de empezar de estar pensando en ser el mejor, es el momento de empezar a dar lo mejor de nosotros. Porque cuando tú empiezas a dar lo mejor de ti, hay uno que va a descender y te va a ayudar a hacer la tarea todavía mejor. Así que ponga los motivos correctos en su vida cuando usted se va a mover por algo. Póngase los motivos correctos. Yo le digo, a veces venimos a la iglesia y venimos esperando a ver qué nos va a dar el Señor. Pero usted lee el Salmo 100, usted lee de David. Y David no tenía como propósito venir a la iglesia a ver qué le iba a dar Dios. David tenía como propósito venir y entrar por la puerta dando gracias, entonando alabanzas.
Otro de los salmos dice: yo quiero estar ahí porque yo quiero contemplar su hermosura. Ahora usted ve por qué Dios respalda a David. Ahora usted ve por qué Dios camina con David. Porque David no venía para ver qué le iba a dar Dios. David venía para darle gracias por todo lo que ya le había dado. Él no venía por una palabra, sino por la palabra que él tenía, es que él venía. La escritura nos muestra a David como un jovencito que no tenía ni siquiera la confianza o el cariño del papá o de la familia. No tenía nada, estaba solo. Pero recibió una palabra. Y la palabra que David recibió es que sería el rey de Israel. Pero David recibe la palabra, es ungido. Y David se regresó a seguir cuidando las ovejas. Quizá esperando a que la gente se juntara con él. Pero David fue allá a cuidar ovejas y después después fue enviado al campamento en medio de la batalla con Goliat, con los filisteos. Pero no lo mandó el Señor. A David no lo metió el Señor. Él fue y se metió y Dios lo respaldó. Pero antes de eso, David había ido al palacio para ser el músico de Saúl. Y tampoco encontramos en la palabra que Dios lo mandó a que fuera el músico del rey. Dios lo había escogido para que fuera el rey. Pero era cómodo estar en el palacio. Era cómodo. No tenía que preocuparse por comida, no tenía que preocuparse por casa, no tenía que preocuparse por vestido, no tenía que preocuparse de nada. Tenía la vida resuelta en el palacio. Y ahí se quedó. Ahí se quedó por un tiempo hasta que llegó el tiempo de la guerra. Y el rey salió a la guerra y entonces él no tenía nada que hacer en el palacio. Y regresó otra vez a cuidar ovejas. Y estando cuidando ovejas y allá a Saúl y al ejército, un paladín, un gigante, por 40 días y 40 noches lo estuvo amedrentando. El papá lo mandó llamar y le dijo: David, yo quiero que vayas a ver a tus hermanos. Llévale comida al rey y llévale comida a tus hermanos. El papá lo mandó a ver a sus hermanos. Pero cuando él vio que había un gigante, él decidió moverse. Y Dios decidió glorificarse. Él llegó al campo de batalla solamente para ver cómo estaban sus hermanos y llevarles comida. Pero cuando él estaba ahí, el gigante salió a amedrentar a Israel. Y vio David que todos huían. Y David dijo: ¿quién es ese? Y le comienzan a dar referencia. Y le dicen: está pidiendo a uno que pelee con él. Y si lo vence, todos los filisteos van a ser siervos de Israel, pero si él vence al israelita, todo Israel va a ser sus siervos. Y dice David: yo voy a pelear con él. Yo voy a pelear con él. Hay batallas, iglesia, que tú no tienes que esperar a que te digan que las pelees. Hay batallas que tú tienes que levantarte y hombro a hombro con los demás comenzar a pelearla. Porque cuando tú te decides a meterte en la batalla, Dios ya va delante de ti. Aleluya. Pero todavía no pasaba nada con ser el rey de Israel. Y después de esa victoria, David se convierte en el general del ejército de Israel. Los honores para David. Antes David entraba al palacio y entró el músico, el cantorcito ese, el musiquito ese. No, la Biblia no dice así. Pero entró un músico, un músico entró. Pero después de haber derrotado a Goliat, venía entrando uno que ya hasta una canción le habían compuesto. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Y el pueblo? ¿El pueblo qué? ¿El pueblo cómo? Pero aquel pueblo, ¿verdad?
Se regocijaba, pastor. Y sale David a la batalla nuevamente y trae victoria. Aleluya, eso estaba precioso. Cada día se ganaba el favor de Israel, se ganaba el favor del rey. Pero si Dios no pone en el corazón de Saúl comenzar a sentir celos por David, David hubiera terminado como el general del ejército de Saúl. Y tal vez David, pues no, pues ¿qué más voy a hacer? Dios dijo que voy a ser rey, pero no tengo a ninguno conmigo. Hay ocasiones que Dios va a generar circunstancias que te van a sacar de la comodidad para llevarte a donde Dios quiere tenerte. Hay circunstancias que van a ponerte exactamente en el lugar donde Dios te está necesitando, en el lugar donde Dios te está llamando. Y cuando esa situación te llevó ahí, bendito momento. Como cuando todo parece perdido y lo que no sabes es que está a punto de comenzar lo extraordinario. ¿Cuántas veces no te has tirado al piso llorando porque para ti ya se acabó todo? Es más, hasta sentiste el tiro de gracia. David está en el palacio y de pronto empieza a tener problemas con el rey. El rey empezó a sentir celos porque David estaba más alto que él. A él le ponían 1000 y a David 10,000. Y veía como el pueblo lo amaba, lo apreciaba. Y entonces dice que un día mientras estaban platicando, mientras estaban en la comida, de manera traicionera el rey jaló la lanza y se la lanzó para clavarlo contra la pared. Pero David se dio cuenta y la esquivó. Y entonces David se fue. Pero platicó con Jonatán, su amigo, el hijo de Saúl. Y le dijo, ahí encárgate, te lo parafraseo, ahí encárgate de platicar con tu papá. Y mira si fue nada más un arrebato de momento o es que hay algo ya contra mí. Y le dijo Jonatán, mira, mañana salgamos al campo. Tú quédate escondido. Quédate escondido. Yo voy a empezar a lanzar mi flecha como todas las mañanas. Y voy a mandar a mi escudero a que la recoja. Si cuando el escudero llegue por donde cayó la saeta, la flecha, yo le digo, es más acá, estate tranquilo y regresa al palacio porque no hay mal para ti. Pero si cuando él llegue por donde está la saeta, yo le digo, ve más allá de ti, hey, sé entendido y vete, porque está resuelto contra ti el mal. Y a la siguiente mañana, cuando sale a tirar la flecha, a practicar el tiro, Jonatán lanza las saetas, manda al muchacho que las vaya a recoger, y cuando las anda recogiendo le dice, hey hijo, ve más allá de ti, más allá, corre, apresúrate. El muchacho se quedó sorprendido. ¿Qué pasó? ¿Por qué me está diciendo eso? Él no entendió qué pasaba, pero David entendió lo que le estaba diciendo. Le estaba diciendo, vete. Y David se levantó y David se fue. Se fue. Abandonó el palacio. Lo que parecía seguro. Lo que parecía su refugio. Lo que parecía una gran victoria, una gran hazaña. Se acabó. Y yo le dije a veces, hasta sientes el tiro de gracia. Porque no solamente sintió el coraje de Saúl contra él, vio la lanza que estuvo a punto de matarlo. Y el hombre salió solo. Salió solo del palacio, aparentemente acabado, aparentemente destruido, pero seguramente pensando esta palabra, Jehová cumplirá su propósito en mí. Antes de eso, él no estaba pensando en el propósito de Dios.
Él estaba pensando en la victoria. Él estaba pensando en la siguiente guerra. Él estaba pensando en la siguiente batalla. Él quizás estaba esperando la siguiente canción que le iban a componer. Él estaba esperando los siguientes aplausos, la siguiente palmada en el hombro. Pero tuvo que salir corriendo del palacio, solo. Y yo dije, cuando parece que te dan el tiro de gracia, pero tú te activaste para buscar al Señor, lo que parece el final es el comienzo de algo extraordinario. Dice Primera de Samuel capítulo 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Él se fue a encerrar, se fue a esconder, se deprimió, se encerró, probablemente pensando que estaba todo acabado para él. Pero escucha, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Eso es maravilloso. Toda la familia sabía. Toda la familia sabía que David tenía una palabra. Porque cuando David le fue soltada la palabra por el profeta Samuel, estaban sus 7 hermanos. Y seguramente estaban sus cuñadas. Y de seguro estaban los sobrinos. Y ahí estaban los papás. Y ellos oyeron que le dijeron: eres el próximo rey de Israel. Pero lo vieron que se fue. Y tal vez cuando le dijeron: tú eres el próximo rey de Israel, tal vez los hermanos pensaron: somos los hermanos del próximo rey. Somos los hermanos del próximo rey. Pero lo vieron regresarse a cuidar ovejas. Y después lo vieron ser el músico del rey. Y después como que parece que la cosa iba mejorando y ahora es el general del ejército. Pero de pronto se acabó y ahora está huyendo. Es un forajido. Pero cuando ellos se enteran que David salió del palacio, y seguramente se enteraron que salió del palacio diciendo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Seguramente se enteraron que dijo: yo voy a dejar el palacio porque tengo una palabra. Yo voy a dejar el palacio porque tengo una promesa. Y cuando su padre y sus hermanos se enteran que él ya estaba caminando en la palabra, él ya estaba caminando en lo que le habían dicho, su padre y sus hermanos se levantaron y vinieron a él. Lo que te estoy diciendo esta mañana, que cuando tú empiezas a caminar en la promesa que Dios te dio, en la palabra que Dios te soltó, hay gente que va a empezar a caminar contigo. Hay gente que va a empezar a caminar contigo tan pronto te empieces a caminar en la palabra que Dios te dio. Pero mientras tú te quedas esperando que la palabra se cumpla sin hacer nada, no hay nadie que se va a acercar a ti. Es más, lo vas a ver alejarse. Porque David no solamente no vio a sus hermanos acercarse, sino que lo vio señalarlo cuando llegó, estaba Goliat. Y le dijeron: sabemos que por morbosear es que viniste, para enterarte del chisme nomás es que estás acá. Los hermanos lo empezaron a señalar y a criticar, pero cuando lo vieron caminar en esa palabra, cuando lo vieron caminar en lo que Dios le mandó, ellos se levantaron para empezar a caminar con él. Yo no sé qué palabra te ha dado el Señor. Yo no sé qué promesa tiene Dios a tu vida. Pero cuando tú empieces a caminar en ella, ni siquiera te estés preocupando por si van o no van a caminar contigo lo tuyo. Es una seguridad, es una garantía que cuando tú empiezas a caminar en una promesa, la gente que está a tu alrededor va a empezar a caminar contigo. Obed-Edom empezó a buscar a Dios y sus 70 hermanos comenzaron a caminar con él. Él se fue a Jerusalén para trabajar como portero y como músico allá en el tabernáculo de David, y todos sus hermanos se fueron con él, porque cuando caminas en una palabra, en una promesa, van a empezar a caminar contigo.
Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Cuánto tiempo caminó con Saúl? Y ninguno de los que estaban allá con Saúl salió con él. Salió solo. Pero tan pronto comenzó a caminar, no solo se le juntó la familia, se le empezaron a juntar más gente. Así que es el momento, iglesia, de que te levantes y empieces a caminar en lo que Dios te ha hablado. Porque cuando tú estés caminando en lo que Dios te ha hablado, tú vas a ver lo que Dios comienza a hacer. Tú te mueves, Dios se mueve. Tú te levantas, Dios se levanta contigo. Tú caminas y Dios hace el milagro. Dios está a la espera de gente que quiera moverse, de gente que quiera caminar, de gente que se decida a ir con todo por Él. Es tiempo de que te determines a todo. Y si lo hago, y si no lo hago hoy, lo hago mañana. Es tu decisión. Aquel joven del que te hablé al principio, le hablaron los primeros días de enero. 40 días de ayuno y oración, y antes que termine el año verás mi gloria. Él pudo haber decidido entrar ese día y vivir todo un marzo hasta diciembre bajo la gloria de Dios. Pero decidió entrar en abril y no entró, decidió entrar en agosto y no entró. Y al final fue forzado a entrar en noviembre y salió en diciembre. Y tan pronto salió, ya nada más disfrutó de ese año, el 28, 29, 30 y 31 de diciembre, bajo la gloria de Dios. Pero fue porque hasta entonces se decidió. Así que tú hoy decides, le dejas más tiempo pasar o te levantas hoy para decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Padre, haz conmigo lo que te plazca. Señor, lo que tú quieras. Y si para este tiempo llegaste, y si para esto está bien así, ¿y por qué me tiene Dios así? ¿No será que para esto Dios te trajo aquí? ¿No será que para que tu familia camine es que te trajo Dios aquí? ¿No será que para ver tu milagro es que Dios te trajo aquí? ¿No será que esa escasez económica es para probar cuánto amas la presencia de tu Dios y lo vas a buscar aunque haya o no haya recursos? Quizás la escasez que te está deteniendo es donde Dios quiere ver si verdaderamente lo amas. Pero tú decides hoy. ¿Observas cómo otros reciben su milagro o provocas el tuyo? Hoy estás aquí para provocar tu milagro. No depende de otro, depende de ti. Así que la manera en que tú te rindas esta mañana